escuchado. Y sí, bueno, yo comparto esa idea. El problema es que se marca ya desde niños, desde muy pequeños, la diferencia entre hombres y mujeres, entre niños. O sea, los niños son tontos, los niños son rudos, los niños son malos, y las mujeres son bonitas, inteligentes, lindas y cuidadas. Perpetuamos estas ideas y se transforman a la perpetuación del machismo, sexismo y hasta el embrismo mismo en la sociedad. Porque el embrismo se nutre de pensar que el hombre es malo, el hombre es pendejo, el hombre es inútil. Así que ambos lados están mal, porque se perpetúan a los estereotipos de género en sus extremos. Pero, por ejemplo, decías que está mal que usen a la niña para pasar su mensaje. ¿Por qué? No, bueno. La niña puede tener las ideas, la niña puede opinar eso, no lo estoy descalificando de que vaya a ser menos sabia, ¿no? Pero lo único que estoy diciendo es como, por ejemplo, con los spots políticos, la están utilizando cuando ella ni siquiera llegó a las conclusiones propias, sino es de que la han guiado toda su vida, como cuántos han sido, 7 años de su vida, porque ni siquiera le hacen todos los dientes, para hacer eso. Y la verdad, pues, o sea, respeto que diga todo eso y que haya llegado a todo eso, pero que utilicen este medio para que un punto válido llegue a todos, es como tratar de poner como de... Perdón, se me fue la idea en ese momento, sí, pero creo que... Es como cuando pusieron al niño Yuawi a cantar la del Movimiento Naranja, es porque ese niño sus discursos políticos están como medio... Hay un ejemplo muy claro. Como medio shady. Hay un ejemplo muy claro, es un video de una señora y le pregunta como a su hija de que si es niño o niña, y el niño pues se saca de pedo. Y pues, o sea, porque se nota así evidentemente que la mamá le dice qué decir a la niña. Y la niña es súper confundida, pero dice, no, es que soy niña. No, recuerda lo que te dije. No sé. Y así, o sea, entiendo ese punto y concuerdo con él de que las utilicen como una idea y de que no hayan llegado a esa propia conclusión. O sea, no que la niña lo haga, lo hace válido. Y creo que está mal usar eso para querer hacerlo válido. Bueno, también o tú crees. Está bien que vivamos en una época de libertad sexual, eso está perfecto que cualquiera pueda identificarse como quiera, que, o sea, haya comunidad, apoyo a la comunidad transgénero, que ya deje de ser tratado como una patología. Lo que está mal es que le inculquen a los niños, tú tienes que ser transexual porque quiero que seas transexual, porque quiero que tener a mi hijita transexual. No es eso, el niño tiene que formar su propia identidad. Es igual lo mismo. Es que está como de moda en Estados Unidos, me parece. Hay una tendencia de que tú tienes a tu hijo y no le dices si es niño o niña, o sea, nunca se lo enseñas y dejas que él decida cuando crezca para que no esté sujeto a los supuestos estereotipos del género. Pero sí, es exactamente lo mismo que decir, tú vas a ser el niño machote, el hijo del hombre de la casa y tú tienes que ser de esta manera, y tú tienes que tratar a tu hermana así y a tu mamá así. Es lo mismo. Pero entonces hay una manera en la que no se influya, que no influyas de esa manera a tus hijos. Solamente no obligándolos a hacer así, o sea, educándolos, pero no obligándolos a hacer, o sea, estar así, enseñarles eso es lo que existe. Tú eres hombre, tú eres mujer, o bueno, si tú no te sientes biológicamente. Pero si por ejemplo no les dices, ¿los estarías obligando? No, o sea, ¿cómo que no decirles? Es que si no les dices es porque ya vivimos en un mundo en el que el género es una idea que ya tenemos todos en nuestra cabeza. Yo no creo que exista, yo creo que es más bien como es que es una convención. Les voy a contar una anécdota. Perdón. No, es que quizás apenas estoy cayendo a la cuenta de esto, pero cuando yo era pequeña, bueno, mi mamá me contó que cuando era pequeña, pues bueno, me enviaba a la guardería y eso, y pues en la guardería pues bañan a los niños juntos y así, ¿no? Y dice que pues estaba morrita, tenía yo creo que 2 años, una cosa así, y que una vez le pregunté a mi mamá que cuándo me iba a crecer el pene. Entonces puede ser que mi mamá nunca me haya dicho así como de, tú eres niña y porque tienes vagina, yo qué sé. O sea, porque yo verdaderamente me preguntaba por qué yo no tengo pene y por qué esos niños de ahí sí tienen. Porque ellos se pueden orinar parados. Pero ¿por qué? Hay mujeres que también lo pueden hacer. Y no era como que los En realidad lo pueden hacer. Si lo canalizan, sí, pero bueno. Que lo viera diferentes a mí, sino porque yo pensaba que ellos, no sé, como la menstruación, que a algunas les
baja después que a otras, era yo en mi cabeza era algo Algunas. parecido, ¿no? Quizás cuando me desarrolle más me va a crecer el pene también, ¿no? Entonces, En una de esas. Alguien es como... no, una vez yo vi un capítulo de Doctor House Alguien que sí es. pasaba eso. Es que pasa más seguido de lo que nos gusta aceptar. Sí, y entonces, pues yo no siento que, o sea, que yo creo que si pensé eso, quizás mi mamá nunca me dijo así como de, eres niña por esto, y entonces por lo tanto no creo que me haya como que obligado a escoger una sexualidad, neutra, por así decirlo, transexual, yo qué sé. No, pero, o ¿Por sea, qué dices que no existe género? ¿Por qué? Creo que existe el sexo, tenemos órganos sexuales y biológicamente hombres y mujeres no son iguales. Pero esto de que me tengo que identificar como mujer porque tengo vagina, tengo que usar rosa, eso es lo que no me parece y lo que creo que no debería de existir. Y el hecho de que nosotros sigamos diciendo que asumimos géneros y cosas así, refuerza los roles de géneros que ya tenemos. Entonces, Es como el dinero. de hecho, eso lo que es rosa y azul es mercadotecnia, o sea, eso no existe. Es algo que se inculca por venderle a las mujeres rosas y a los hombres azules. Y antes la misma mercadotecnia era que a los hombres se les vendía el rosa y a las mujeres el azul. O sea, es cuestión de... Es una construcción total, eso de los colores. Pero ahora imagínate, o sea, imagínate que yo me identifico como mujer y quiero expresarme como mujer. Y en el mundo en el que vivo, el color rosa es de las mujeres. Ese es el mundo que me toca a mí. Y entonces yo para expresarme como mujer me visto de rosa. pero ¿para qué tenemos que tener el concepto de mujer y de hombre? Sí, pero es que ni Pero siquiera te digo sabemos- esto, si yo me identificara como mujer y quiero ser distinguido como tal, una de las formas que yo podría hacer Sí, es entiendo vestirme de que rosa es y parte con de la palmitas. identidad, pero a lo que yo voy es que claro, ahora ya existe género y ya usamos rosa y ya usamos faldas y ya estamos intentando romper con eso, pero si en principio no tuviéramos ese concepto de que porque tengo vagina tengo que comportarme de cierta manera, pues seríamos incluyentes. Es que sale lo de la clase, ¿no? Pero ¿qué tanto voy a aceptar la realidad como es? ¿Y qué tanto la voy a intentar afectar? ¿No? Bueno, yo La creo niña. que finalmente la sociedad es un sistema con sus reglas y tradiciones y vaya, si vas a estar dentro de ese sistema debes de apegarte a las reglas que conlleva y estas reglas incluyen los roles de género. No sé. Bueno, también una cosa de el sexo, sí, bueno, influye, ay, no sé dónde poner eso. ¿Crees que tú puedas? No me gusta que es tanto solamente. Bueno, sí, por favor, bueno, no, está la diferencia entre género y sexo y sí, o sea, el género mucha gente, bueno, yo en verdad creo que hay más géneros, no solamente dos, pero el sexo también influye bastante en esto. Esto fue de lo que hablamos en el video de... Sí, de Fight Club. Ajá, en el video. Por ejemplo, hay diferencias. Por ejemplo, a las mujeres ya se hizo el estudio. A las recién nacidas mujeres hacen todo un estudio de quién es lo que están viendo más. Y en realidad las mujeres sí se sienten más hacia el rosa y los hombres hacia el azul. Los hombres hacia los carritos y a las mujeres hacia las muñecas y todo eso. Entonces... sí es algo ya muy inherente nuestro, que podemos decir el argumento de biológicamente desde las cavernas, todo eso, pero la verdad no tengo datos concretos ni una explicación concreta de eso. Pero no tiene nada de malo, no tiene nada malo de que estemos criando a nuestros hijos con este sistema de bisexual, bueno, sí, hombre y mujer, mientras ellos no tengan ningún problema en poder elegir luego su género, que es distinto. Su sexualidad al inicio influye mucho en construirlos como individuos. Y el problema aquí es cuando en verdad se les restringe su género. O sea, cuando les empezamos a decir de que esto no existe, o tú eres el diferente y no existe, solamente hay dos. Hay dos al inicio, pero llega a expandirse luego. Es que sí Pero hay sí se muchísimas llega- Entonces- de gender queer. Ajá, pero si se llega a expandir entonces no hay dos en realidad. Al inicio, no, es lo que están diciendo. Eso dijo. Sí, es precisamente lo que dije. Yo honestamente no entiendo cuál es la problemática de que de que la gente se moleste que no, como que no lo vean viable, que hayan más géneros o que pues haya gente que no se identifique con ningún género,
deja todo eso. Ese tema sí es dificilísimo. Pero No sé. el problema ahorita es el lenguaje. Sí. El problema es, si yo me identifico como un helicóptero Apache. No, Mayra, que dice que es Transformer. O Mayra, ¿qué es que Es transforma? Optimus Género, Prime. es Optimus Prime, es género Optimus Prime. Debería yo de tener cuidado con cómo me refiero a esta persona para no ofender su identidad de género que a la vez viene construida por la sociedad. Es que eso Porque ya la niña dice sí. O sea, la niña dice sí, hay que tener cuidado porque pues, tú no sabes a quién estás ofendiendo y hay que tener cuidado de ofender a las Pero pues personas. es que hagas lo que hagas siempre vas a ofender a alguien. Además, pero una cosa, o sea, es esta parte de que la sociedad construye el género y eso, pues, y está criticando que solamente está construyendo dos géneros, pues si en verdad te están saliendo tantas personas queer y eso, pues la sociedad también está construyendo esas personas. Entonces no hay ningún problema. Y con respecto al lenguaje, es igual como cuando nacieron, o sea, nacieron hombre o mujer, igual. Pueden construirse, pueden utilizar ese lenguaje y no hay ningún problema. O sea, no, la verdad, solamente como 0.1% así salió de la población transgénero se ofende por no utilizar otros pronombres. Vean el segundo video porque el segundo video habla justo de esto. El segundo video es como un lingüista, supongo. Y está explicando el uso de los pronombres sexualizados en inglés. Está he, she, it. ¿No? No le puedes decir a alguien it porque gramaticalmente es incorrecto. Les Una dices persona. they, them. Dices they, exacto. Y entonces el they ahora es el artículo, digamos, neutro. ¿no? como el on. Para los gringos esto fue un boom. Y entonces Facebook ya usa el lenguaje inclusivo y ya no te dicen he, she, te dicen they. Entonces, Fer Leiva changed their profile picture para ya no hacer esta división dual. O sea, ¿Y ahora hair los profile picture. plurales cuáles son? No, sigue siendo lo mismo el plural. O sea, Todos Hair es de They, posesión. sí. No. el you es lo mismo. O sea, you- Nosotros no tenemos Se problema da a porque entender por el su, contexto. Ajá. su foto. Pero ese es el problema del lenguaje inclusivo, el lenguaje. O sea, tienes una... Es que no hay muchos lenguajes. Qué bueno lo inclusivo. No, el español sí distingue entre géneros entre las palabras. Ajá. El japonés a veces sí, el japonés a veces no. Por ejemplo, una diferencia que hay entre el español y el japonés. En español yo es yo y yo es completamente neutro. En cambio el japonés tienes atashi, boku, watashi, ore y uno que otro arcaico. Y estos Uno que distinguen otro entre raro, géneros. Por ejemplo, En wagahay. desuso. Así que, por ejemplo, watashi es neutro se supone, pero la gente a veces ocupa más pronombres. Atashi es de mujeres, boku es más de hombres, pero también lo utilizan algunas mujeres. Pero bueno, estás marcando ya esta división desde la manera en referirse, pero en cambio en los adjetivos no hay géneros. Así que este lenguaje lo que refiere mucho. ¿Por qué no entonces se busca un lenguaje en el que todo sea neutro? ¿Por qué se busca reformar lenguajes ya existentes? Porque si no sería como el esperanto que nadie lo usa. Pero el esperanto es el lenguaje más fácil de aprender. Pero es el lenguaje muerto. Pero Nació nadie muerto. lo usa, Sí. sí. Fue un bebé abortado. O sea, hubo Nació experimentos y ya, para enseñarle a los niños a hablar esperanto, pero realmente el esperanto no tiene las raíces como cualquier otro lenguaje. Bueno, sí, es creo que más parte de difícil. por qué no usamos el esperanto es por la identidad. Creo que mucha gente se siente con una gran identidad de su lengua. Por ejemplo, ¿quién demonios le va a quitar su lenguaje a los niños mayas que todavía están en la ribera? Aprenden español, malditos. Vives ¿Cuál es el en problema? México, Que aprende español. Mientras no Es que, olviden su pero lengua. es que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo decir, vives en un mundo cosmopolita, aprende el lenguaje incluyente? Sí, aprende el nuevo esperanto. Uno Es que sí. sí entiendo, pero yo Aprender creo... inglés, ¿no? Igual. Es como... Pero pues es que, por ejemplo, esto es el mismo problema que lo que decíamos del negrito, ¿no? Que Bimbo. cambiaron el nombre porque pensaron que era racista, pero pues lo que en verdad es racista es pensar que Ese negrito nombre es es racista. Y es lo mismo, o sea, pensar el que yo diga todos, no estoy incluyendo a las niñas, pues es como, o sea, sí, pero pues, es por motivos, llamémosle, de practicidad. Estoy de acuerdo, es pero ¿qué no la forma en la que hablamos construye nuestro mundo también? O sea, ¿qué no nuestra No. forma de usar el lenguaje también construye cosas como vemos las cosas? Y también el lenguaje cambia con cómo El cambia lenguaje la cambia sociedad. conforme Sí, cambiamos claro que nosotros. sí. Entonces, no sé, o sea, no sé, intentar cambiar el lenguaje para intentar cambiar la percepción incluyente no me parece algo tan descabellado. Me parece un abuso, que es diferente, Pero eso que es... sea el cambio así, ¿no? Y, es como, y ahora sí, todes y arrobas. Eso se me hace un abuso. Pero el intento y la pretensión no creo que esté mal. No, porque es algo natural. O sea, al fin y al cabo, como
Es que es lo que hablamos de las minorías, ¿no? ¿Por qué a fuerzas te tienes que sentir, identificado con, o sea, a fuerza necesitas tener algo con que identificarte? No, también, o sea, en el inglés ahorita, en el inglés ya utilizan muchísimas más palabras en español para así como expresar cosas. Nosotros, o sea, los latinos de allá no lo están haciendo para sentirse más incluidos, simplemente está sucediendo. Porque con el lenguaje inclusivo nosotros estamos teniendo que perder nuestra individualidad para ser más exclusivo con los demás? ¿Por qué tenemos que dejar de ser un hombre o una mujer para ser un todes, racista yo? ¿Cuál quieres? Cuánto odio hay en esas palabras, ¿no? Oh, perdónenme. Tienes razón, se pierden los límites. Es como este capítulo de los padrinos mágicos donde todos son grises. Debí de grabar. Pero las mujeres tienen pantallas largas. Bloopers. Roles de género. No, si hubieras hablado de los bloopers, hubiera habido un montón. Imagínate nada más ese capítulo sin la distinción de hombre y mujer. Sería un capítulo así. Que se hubiera cancelado. No es vagina, es vagine. Penú. ¿Pero cómo te refieres a Es broma. la vagina, el vagine? ¿Cómo te refieres el artículo? Ella. ¿Cómo transformas el artículo? Sí, según yo querían cambiarlo a ella, ¿no? Sí. En mi limitado conocimiento del lenguaje incluyente, hay varias escuelas. Está la escuela que dice que lo único que debería ser incluyente son los pronombres de personas, pero que sí sea la vagina y el pene, o sea, ¿no? Sí, no, Pues sí, o sea, porque Hay una escuela, tendríamos que cambiar todo. también hay una escuela que dice no, o todos o nada. O cambiamos absolutamente todos los artículos para que todos sean neutros y fomentar la libertad de pensamiento o nada. El cambio en el lenguaje es algo natural porque, o sea, el lenguaje trata como de alguna manera de imitar al mundo, ¿no? ahorita llegamos. Entonces, el mundo sigue cambiando, pero no lo hace del día a la mañana. Eso es lo que es como extraño del lenguaje incluyente y que hace que la gente no quiera y otras que sí quieran y que haya tanta división, ¿no? Que están intentando hacer un cambio artificial cuando tendría que ser algo un poco más que se fuera dando con el tiempo. Se da con el tiempo, sí se puede ver en periodos cortos. Y es más dentro de lo que es culturas, por ejemplo, algo que es referentemente a un periodo relativamente corto, parquear. O sea, y es una palabra ya tanta y no se impuso de tal manera de todos los norteños vamos a ir parquear, todos los norteños vamos a decir soda, todos los norteños vamos a decir recio. No, es algo que se va gestando con la cultura, aparte a partir de la identidad. La identidad puede tener un aspecto, una influencia en la cultura, pero generalmente todo lo que viene de la identidad parte de la misma cultura. Es un sistema recíproco, pero la cultura es la esencia de todo. Y no, o sea, cambiar el idioma de tal manera cambiaría la esencia. Todos nos identificamos con lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, que no hay límites. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Yo digo que eso debería ir una crisis de identidad por parte de todos. Entonces, ¿ahora qué eres? Y yo creo que eso esté mal. ¿Por qué no? Es que, Porque ay, el día, bueno, por ejemplo, el día que el macho de rancho que golpea a su esposa tenga una crisis de No sé identidad, por qué. el mundo va a tener menos dolor. Porque ya no se va a entender como una persona que es superior a otra, ¿sabes? O sea, yo no creo que esté mal que las personas tengan una crisis de identidad, porque a veces esas identidades son dañinas. O sea, es como decir que los nazis pierdan su identidad de oprimir al judío, está mal. ¿Y cómo Yo no creo que cambió, esté mal. cómo cambió esa imagen, la identidad del ranchero ese? Pues, No lo sé, porque no ha cambiado. Porque No, además hay sí cosas se ha más cambiado. que pueden definir tu identidad. La forma en la que ha cambiado eso es en ciudades. Cuando se expande una ciudad, cuando hay más gente que lo rodea, cuando llega a haber más ingresos, más dinero, cuando llega a haber mejores oportunidades de vida, cuando llega todo eso, es cuando cambia esa postura, esa mentalidad. Realmente. Todo del dinero, hermano, porque luego en algunas rancherías se mueve mucho dinero. Digo, con actividades ilícitas, Sí, está bien, sí, pero... no, sí, Novolato, Gualamo, Mochi, sí. Casi, pero pues no puede influir tanto el dinero, inclusive en lugares que podemos catalogar, No. por ejemplo, Tepito, Nesa, todo ese tipo de lugares. En esos en mercados informales, tanto legales como no tan legales y ya ilegales, se mueve muchísimo dinero y son de las personas que hablan con oístes, vistes y No. ese tipo de Pero o sea, lo que me refiero, o sea, hasta vemos las estadísticas demográficas ahí en las elecciones y todo eso, donde sale que hay más gente de mente abierta, más crítica, donde todo, es exactamente en las metrópolis. En Dallas, por ejemplo. Eso es no cuestión sé. más de cosmopolitización, o sea, no tanto como de ingresos, o sea... Pero ¿cómo se hace una sí va, cosmopolización? o sea, sí va relacionado, por supuesto, pero vaya, o sea, sí hay grupos marginados en las ciudades, aún así, ¿sabes?
Y pues Pero hasta esos grupos marginados como Tepito, pues con las correctas políticas públicas podemos integrar, bueno, quitar la delincuencia ahí, quitar el mercado de drogas ahí, integrar a las personas ahí un trabajo estable, darles un seguro social, poder prometerles a que sus hijos van a ir a una mejor escuela para luego tener un mejor trabajo e integrarlos al mecanismo capitalista. Porque la mafia del poder es mala. O sea, no funciona. Porque es muy utópico ese pensamiento, pero bueno. No, pero es el que ha Intentando la idea sucedido activa, en Nueva York, por ejemplo, en Nueva York, estás hablando Berlín. de países con Nueva culturas York diferentes. no O sea, tiene sí, nada de- no. pero Nueva York, o sea, solamente Manhattan, no Nueva York enteramente. Y ni en Manhattan, En- en Manhattan hay un montón de Ah, sí, vagabundos, Manhattan, borrachos, el barrio chino es golpeando. horrible, es horrible el barrio chino, o sea, es horrible en verdad el barrio chino. Pero, no, o sea, lo que me refiero, pandillas de Nueva York, o sea, te explican de cómo todo eso era una selva, Sí. y esa misma selva, el choque entre personas, la voluntad más fuerte ahí en Schopenhauer, fue lo que hizo que ahorita ahí estuvieran los billonarios y estuvieran el Michael Bloomberg, que es de supermente abierta y que dona millones al agua y todo eso. Eventualmente se va haciendo ese proceso. Sí, se puede lograr en las metrópolis, pero como lo menciona, no es por ingresos, es por cosmopolización. Porque entonces, si fuera por ingresos, ¿por qué Dubái no es no es la ciudad más incluyente del mundo? ¿Por qué no lo es? Si fuera por ingresos, ¿por qué Dubái no es el país? No es la ciudad más No lo estoy diciendo por ingresos, bonita, pero la más libertaria de todo el mundo. la creación de Es que riquezas es la volvemos a, que... en el caso de la península arábiga, pues estamos hablando de culturas. Por ejemplo, no importa qué tan modernizados estén, siguen muy, muy, muy apegados a su cultura. Entonces, si ya traes algo que te van a estar enseñando todo el tiempo, hay un margen, bueno, en esas culturas hay un margen súper pequeño para cambiar. Entonces el Es que problema... sí, empezando por su lenguaje, porque yo que sé algo de árabe, todo tiene género, o sea, si yo digo tú haces algo, lo digo diferente de que si Dani es mujer a que si te lo digo a ti que eres hombre, lo tengo que conjugar diferente y tengo que usar verbos diferentes, o sea, y también si digo ellos o ellas también se conjuga diferente si eres hombre o mujer, si ellos son hombres, si son mujeres. Pero o sea, tú dirías que el árabe como idioma sí ha moldeado el pensamiento social de los árabes. No sé, es que no es como que las dos cosas, o sea, es como si las dos cosas se atribuyen a las dos cosas. Ok, o sea, pero sí dirías que hay una relación. Ajá, pues ¿Pero qué sí, tiene más porque, que- o sea, yo creo que el lenguaje surge como de necesidades y de ideas culturales y viceversa, entonces... No, pues o sea, yo soy de la idea de que, o sea, al revés, ¿no? Que la cultura fue la que moldeó el lenguaje del árabe, no al revés. Porque, pues, o sea, vienen de una cultura donde, pues, ellos aprenden de... los hombres tenemos que ser el pilar y todo esto. Parte también viene de que son súper religiosos y esa clase de cosas, ¿no? Y no tienen tanta influencia de lo que es las partes cosmopolitas, ¿no? Digo, se me olvidó el lugar donde dijiste. Es que se me fue el nombre para decir Dubái. Dubái. Jesús, cuando tengas dudas, recuerda a Jesús acá. No de Jesús, o sea, del lugar de Dubái. Pues dije esta cosa. El territorio. La torre, exacto, la torre. La primera, ahorita que lo mencionas, les voy a plantear una pregunta difícil, o bueno, o algo controversial se podría decir. ¿Qué es realmente lo que influye? ¿El lenguaje, la cultura o el islam, o la religión? O sea, ¿qué es realmente el problema ahí? El Islam. Pero pues la Yo religión soy es parte de la cultura. idea, sí, entonces- exacto, de que la Pero estás dejando que una religión forme tu cultura. No, es que sí es, o sea, sí es el Islam, porque se lo voy a traer al Líbano. El Líbano tuvo influencia. Bien. Bueno, es que No, sigue. es que el Líbano, No quiero editar ¿eh? más. Ofrenda, pues. Sí, gracias. Sigue, por favor. Bueno, el chiste es que el Líbano tiene la influencia islamista, pero son capaces de, como tuvieron influencia también cristiana y de griegos y armenios y un buen de diferentes religiones, se ve como que el Islam en esa parte, porque tuvo influencia extranjera, pues, pudo cambiar un poquito la percepción del Islam. Entonces nos vamos a Dubái o a Arabia Saudita, que no han tenido presencia extranjera y son súper nacionalistas y están súper apegados al Corán y esa clase de cosas, pues obviamente le van a hacer más caso a la religión que lo que pueda venir de afuera o este tipo de políticas incluyentes. Bueno, Yo creo que depende mucho de cómo se interpreta la religión, cada quien y cada comunidad y cada país y lo que sea, porque bueno, cuando yo fui a Egipto, pues sí hablé de mucho de esto con el taxista de Uber que contratamos. Eso fui a Egipto. Pues, bueno, es que no, pero se puede no hay nada decir que mejor, es sí, no hay taxista nada de mejor de Uber, eso, o sea, sí. es como persona egipcia promedio, ¿no?
Y él nos iba contando, porque le dijimos eso de las burkas, ¿no? Que qué pez. Y nos dijo que él tenía una esposa. Y la quemó por no usarla. Antes tenía 4. Y nos dijo, pues es porque habían mujeres que apenas si la llevaban así como velita, habían otras que sí se tenían así tapada y habían otras que nada más se veían sus ojos, ¿no? Y les dijimos como que por qué iban diferentes. Y nos dijo que dependía mucho de cada familia, porque habían personas que sí era muy como que si el papá o el esposo se les hace muy importante que ella lleve la burka así hasta los ojos, así la va a llevar, ¿no? Pero el taxista nos dijo, pero por ejemplo hay personas como yo que en mi caso, yo dejo que mi esposa use eso como ella quiere y si lo quiere usar que lo use, si no lo quiere usar que no lo use, porque se supone que lo hace para Alá. Y si ella no lo quiere hacer, no lo está haciendo para Alá y no sirve de nada. Entonces dijo, yo dejo eso a mi mujer porque esa es cosa de mi mujer y de su espiritualidad y conexión con Alá, no porque yo lo obligue. Entonces, pues sí depende mucho de la interpretación del Islam de cada quien. Bueno, yo creo que con ese ejemplo y con lo que habían dicho aquí también del Líbano prueban exactamente mi punto de la de la sociedad grande. O sea, dijiste Líbano como que tuvo que mezclarse más con otras sociedades, ¿no? Pues es conocido como la Suiza de... Ajá, pero tuvo que mezclarse y tuvo mucha influencia de otros y ahorita es muy abierto. Y tú dijiste de hasta Abu Dhabi y Qatar, todos esos lugares siguen siendo muy cerrados. Es el mismo ejemplo, es como un rancho muy grande, entonces. Y vemos que los principales lugares donde está teniendo este auge el lenguaje inclusivo es porque son los lugares más abiertos en el mundo. O sea, es Estados Unidos de nuevo, Canadá. Claro, No, es que sí, es que podemos decir de que no es muy abierto y eso, pero Estados Unidos tiene muchas libertades. Donde matan a niños todos los días, donde... No, pero Estados Unidos se ha vuelto el granero del mundo, se ha vuelto la fábrica del mundo, se ha vuelto el centro de servicios del mundo y fue básicamente el lugar en el siglo XX donde más se abrió en todo el mundo, donde todo el mundo pudo llegar. Y bueno, volviendo al punto, los lugares donde más se han abierto a todo es donde se están teniendo estas discusiones. ¿Cuál es bueno? Creo que es normal, porque son los lugares donde se junta la academia a hablar. No es coincidencia, pero no creo que haya una relación entre la cosmopolitización y darse cuenta de cómo están las cosas en el mundo, ¿sabes? O sea, perfectamente bien podría haber en Arabia Saudita algún movimiento que no conocemos de lenguaje incluyente, solo que no lo conocemos, porque no pertenecen al mundo académico que todos compartimos de estas cosas, pero hasta donde sabemos esas cosas pasan. O por ejemplo, no sé, El movimiento. La primavera árabe no necesitó de tantas metrópolis para gestarse. Exacto, sí, es un caso muy sonado, ¿no? Pero estaba pensando en... No sé qué países. Pero vi un documental de... Tiene los mejores altos índices de vida, así son los mejores de hasta creo que era Suecia, de hecho. Y tienen también las más altas tasas de suicidio, de soledad. Eso es lo del aburrimiento, ya podemos y es como, pensar en bueno, eso. Cansancio. O sea, ellos tienen otros problemas que nosotros no vemos, porque no somos ellos. Entonces, sí, tú podrías decir, es que las cosas pasan en las metrópolis, porque eres parte de ese mundo metropolitano, ¿no? Donde ves así Facebook y demás, pero pues quién sabe. Estamos muy sesgados en ese sentido también. Es que sí es como, por ejemplo, nosotras que decimos muy seguido cursiado y, o sea, lo decimos y puede que mucha gente no nos entienda lo que decimos. Donde se haga moda, donde se haga moda, me acuerdo de ustedes. Pero nosotras como es entre nosotras y eso, pues ya nos acostumbramos a usar esa palabra y la entendemos entre nosotras. Entonces igual pasa de mayores escalas. Por ejemplo, yo que uso mucho Tumblr y que soy adicta a Tumblr, en Tumblr les encanta eso del lenguaje inclusivo y yo no tengo ningún problema, ya me acostumbré a entenderle su lenguaje inclusivo. Ningún problema. Ningún problema. No, o sea, Por Chan Master Race. O sea, y si ellos quieren, y si ellos les gusta que hable el lenguaje inclusivo, pues yo también puedo escribir en lenguaje inclusivo, no me importa, ¿no? Y sin embargo, con ustedes no estoy hablando en lenguaje inclusivo, porque como que ¿para qué si ustedes no lo usan? Tampoco es como que todos necesitemos. ¿Cómo crees que sobrevive uno de un Tumblr en Entonces ese 4chan? lenguaje no es tan inclusivo. O sea, porque en no Paul. está incluido. No. Sí, no incluye mi deseo de no ser incluyente. Es que es otro tema. Pero pues es que están viendo
toda la Ay, gente sí. de Tumblr. Entonces, pues si tú te metes a Tumblr, Entonces, pues un ya. lenguaje Tumblr, no lenguaje inclusivo. ¿O no? No sé, el lenguaje lo podemos ver igual que como dices, la interpretación de la religión, ¿no? Digo, a mí, yo, porque pues, a mí me vale, es que ya me voy, pero ¿qué? No, pero o sea, a mí no me molesta el lenguaje que tenga como esa diferenciación de género, ¿no? Y digo, es más que yo creo que es entre, por ejemplo, la religión, yo la interpreto así, es lo mismo con el lenguaje, ¿no? Va a tener cierto grupo que va a decir, a mí sí me ofende, y está el otro grupo que va a decir, pues se me hace tonto que lo quieras cambiar, o a mí me ofende más que empieces a usar y pues ya, los dejo. Yo soy una bestia en Catán, solo para que sepan, Sí, ¿eh? yo soy adicto. Pues yo creo que es lo mismo, o sea, sí con la religión, digamos que pues cada quien tiene interpretaciones diferentes, pues puede ser que solo la respetes y ya. Yo creo que quizás puede ser. Pero es que lo que dijo Sebas es muy importante también. O sea, yo podría aceptar un mundo en el que haya lenguaje incluyente y un mundo en el que no haya lenguaje incluyente. Me vale más. Pero que haya una pretensión por hacer lenguaje incluyente, a mí me da señales de algo, ¿no? De entrada, que hay una conciencia de exclusión. Y entonces, en cuanto yo digo, pues es que si no quieres pertenecer a mi lenguaje incluyente, vete a la mierda. Ya no es lenguaje Muy incluyente eso. Porque el problema de la tolerancia es que hay que tolerarlo todo. En cuanto no paradigma de toleras la algo, tolerancia. ya no eres No, tolerante. bueno, esto no Porque fue lo de Karl Popper. intolerancia al intolerante es una contradicción tautológica y entonces no es tolerancia. Pero si toleras al intolerante, Ese es te el lleva... problema. No, pero bueno, es lo de Karl Popper. Ajá, pero es Es que... de, él decía de, pero... Pero solamente lo hace porque le conviene decir eso. Sí, es Oh, sí. se metió contra Open No, es que Karl Society. Popper en verdad lo dice porque le conviene, porque en verdad la tolerancia se refiere a todo, o sea, a tolerar absolutamente todo. Por eso es un paradigma, por eso es una paradoja en todo caso. No, un paradigma no, una paradoja sí. Y en todo caso, el paradigma de ser tolerantes con todos es no estás siendo tolerante en verdad, porque estás siendo intolerante con lo que no te conviene. Por eso estás diciendo que yo soy tolerante, pero no con los malos, porque pues, con ellos no hay que ser tolerantes. Estás siendo intolerante, no eres completamente tolerante. Que una parte inclusive de la tolerancia es parte de algo de poder, porque al fin y al cabo no es lo mismo el decir, Jesús, yo te tolero, pero la tolerancia parte un límite. O Sí, sea, no. yo te tolero mientras estés en esta parte. A partir de que cruces esta barrera, el de que te portes mal o que seas esto, ya no te voy a tolerar. Y significa que yo te marco el límite y tú tienes que actuar sobre mi límite y tengo poder sobre Jesús. Pero incluso el problema yace en la palabra tolerancia. Tolerar, o sea, refiere a algo que tú no comienzas, o sea, es algo que lo tolero, o sea, me molesta o no debería ser, por eso lo estoy tolerando. Es que por eso se acaba cuenta, porque en efecto es diferente la tolerancia que el respeto. Ajá. O sea, yo te puedo tolerar y no respetarte, ¿no? Es como, aguanto tu presencia, me das un chingo de asco, ¿no? Te tolero. Pero me das asco. O sea, no te voy a agarrar a madrazos. Cosa que es completamente distinta a te respeto, ¿no? Y comprendo tu existencia y ya. El lenguaje incluyente, o inclusivo, de hecho desde su nombre, está haciéndome dar cuenta de que hay dos bandos. O sea, el bando que está siendo incluido y el que está siendo excluido. Y yo creo que ese es un serio problema epistémico. Porque en el momento en el que yo digo voy a usar el lenguaje incluyente con unos y no con otros, ya le estoy dando la torre al mismo lenguaje incluyente. No debería de ser eso. Y aparte el problema surge porque, bueno, esta es una idea que bien se gesta mucho de lo que es América, bueno, cuestiones This is America. América. Cuestiones gringas. Y Fuck el yeah. gran problema de los gringos es la dicotomía entre demócratas y republicanos. Bien y mal, buenos y malos. ¿Estás con nosotros o estás con ellos? O sea, ese es el problema de los gringos y como estamos adoptando ese pensamiento, vamos a tener ese pensamiento de bien y mal, blanco y negro. Y no, las cosas no son así, Eso es bastante nuevo, realmente. relativamente. Es que no. Es que no se ve así. O sea, que no es polar. Todo lo puedes ver polar. Todo. Sí, todo. Eres. Ahora No. les puta desde Queen, ¿no? ¿Eres de los que les gusta que haya película de Queen o los que les gusta que haya película de Queen? Ah, por O sea, no te favor. pueden Ay, valer madres. no hay medios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vemos las cosas así? Me parece que el lenguaje es importante. Porque nuestro lenguaje sí nos habla de polaridades, es sencillo. Si hubiera un lenguaje que no hubiera polaridades. Pero no es más práctico tenerlo polaridad, ¿verdad? Si lo ponemos con un sistema, estilo un sistema de programación que me das. Ajá, si ves un 0, pues un 0 va a representar una entrada, un sí, un no, algo muy sencillo de entender y ya no hay más. O si ves un 1, representa todo lo contrario al serio, punto. O sea, son una variable discreta en que dices esto es esto y ya no tengo que pensar más y ya mi mente es como de todas las serpientes son venenosas, punto.
pero hay serpientes que no son venenosas y para que yo entienda y vea las diferencias entre cuáles sí, cuáles no, y ese punto medio de, inclusive el punto medio es como el de me vale madre, pues es más difícil de entender, es como de no estás parado en nada. Bueno, con lo de la Las polaridad... víboras son las venenosas, las serpientes. Bueno, no sé, es que yo, por ejemplo, en IMDb, que me encanta ver IMDb y ver las reviews de todas las películas que veo en IMDb, casi siempre cuando las calificaciones que les ponen las personas son muy polares, como 1 o 10, la mayoría de las veces, no digo que siempre, pero sí la mayoría de las veces sus críticas no tienen tanta profundidad en sus argumentos, o sea, no invierten mucho en argumentar la razón por la que le dieron esa calificación tan extremista. Y sin embargo, cuando yo veo películas como con 6, 7, sí son, tienden más a poner como cosas súper muy argumentadas de, pues es que esto sí está bien, pero aquí le fallaron y acá, o sea, sí, como que toman en cuenta más cosas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que dices eso de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, yo a esa película le puse 6 en IMDb. Y no porque diga es mala y no es buena. Pero 6 no es malo, 6 es bueno. Yo quiero. Ajá, es que 6 en IMDb no es malo. Ajá, o sea, está Es que 8 en IMDb es como Dios. Entonces, En un sistema de 1 a 10, 6 es bueno. O sea, es arriba de lo ya pasa la normal. mitad, es bueno, ¿no? Ajá, o sea, y yo le puse, o sea, no puse que era mala, pero tampoco puse que era muy buena. No, eso de que sean 9 de cada 10 Ni siquiera de 9 de cada 10 Lo que pasó con Logan, yo traigo ese problema de que salió de Logan. No está tan bueno. Ajá, ¿qué pasó con Logan? Pero de que no dejaban pasar cuando eras que si eras menor de edad, ¿no? Ah, No dejaban sí, pasar. A mí tampoco me dejaron pasar y me molestó un poco. Llevan muchas veces que no me dejan Está pasar. bien, o sea, yo digo que Soy está menor de bien, edad y me está bien choca. que hagan su clasificación de no sé, o sea, esto te puede hacer daño si eres menor de esta edad. Está bien, y yo estoy de acuerdo porque es... Ay, es bajo tu responsabilidad, Es bajo porque tu no te dejen responsabilidad, pasar. pero que ya te restrinjan y te limiten, es como si le dieras todo el reconocimiento a esa autoridad para que te restrinja. Es como si le dieras de toda la autoridad a tus padres para que digan qué puedes hacer y qué no, porque confías plenamente en su juicio. Ay, aparte era lo que decía la Si otra permites vez, eso, que era subestimarte le por tu permites edad. a ellos decirte qué es lo que es incluir y lo que es no, y lo que no es como confiar sin juicio en ellos. Alex, una duda. Todo esto, lo del lenguaje, ¿no era lo de Chomsky y Pinker? Decían de qué es lo que afecta, o sea, el lenguaje es lo que afecta al cerebro o... Chomsky ya está superado. Pero la House, ¿no? Sigue Pero- vivo todavía. Pero Chomsky va a decir que todos poseemos capacidades cognitivas similares y todos podemos generar lenguaje. Es decir, primero fue tu cerebro y luego el lenguaje. Y el lenguaje es como un reflejo de tus capacidades cognitivas. Entonces, algo tienes en el cerebro que habla de sujeto, predicado y descriptivo. Y todos los lenguajes del mundo, no importa cuál sea, va a hablar de sujeto, predicado y descriptivo. Entonces, eso decía Chomsky, ¿no? Chomsky es Descartes, pero versión 2.0, Ajá. pero pues con los mismos errores de Descartes. Pero, ok, entonces con esa esa lógica, el lenguaje inclusivo ¿Eh? para el video. O sea, ok. Quiero, video necesito para que qué digan es? algo para mi Ay, proyecto. hemos estado hablando toda la hora. Necesito que digan algo, ok. Yo pensaba que Para querías Para llegar a Chomsky, este inteligente, momento. ya tengo que editar muchos. no sé si Chomsky diría esto. Espera, ¿esto no era simplemente para el motivo del video? ¿Qué? ¿Es para tu clase? Es para abrir la Traición. conversación. Ahora no digas. Para Es un tener espía. ¿Con qué editas? iMovie, no sé editar, odio editar. Ok. Si puedes mandar solo un fragmento como a la página oficial de la motivo, un correo que te Ah, sí, claro. Así que El video este que... Fragmento, ¿no? No va a poner Me amenazaron en la Vienes acá, profe, te vas a CSI o a los Max de allá arriba, tienen After Effects gratis y usar Final Cut también, o sea, Ah, ¿neta? CDTX, CSI, ahí está After ¿En Effects qué y también. piso? A piso 4 y CSI. Ay, qué bueno, porque ahorita mi computadora se madreó y Entonces, necesito estos Entra, chinga su programas. madre y empiezas a trabajar. Sí, no, bueno, pues el video me tardé un montón en editarlo, el último que hicimos. Pues, Lo edité con Windows Movie Maker. sí, al final solo empezamos a hablar de Final Fantasy. Ah, es un muy buen tema. Ya volvimos a... Opino ¡Oh, demonios! que Final Fantasy 3 es mejor que 7. Ay, obviamente, eso no es El lenguaje inclusivo, Inclusive. ¿Cuánta ignorancia? A ver. Rewind. Acabamos en Chomsky. Pero es que Chomsky diría que el 4, lenguaje 6, incluyente es una aberración porque si de entrada el lenguaje se generó con artículos polares es porque tu cerebro tiene artículos polares. Pero Chomsky es un purista del lenguaje. Chomsky es de los que está en contra de decir facebookear.
Porque ¿qué es eso de facebookear? Se dice caralibrear. ¿Es Chomsky, dude? O sea, eso es así. O sea, ¿neta? Chomsky defendería a los españoles diciendo Homer, en todo caso, o Hijo no, de la- o al revés. Es que La guerra tiene contra grados de España. purismo, ¿no? No, también me caga eso del español de España. O sea, que es mucha protección del lenguaje. O sea que... Ya menos, cada vez es menos, pero si al principio, en los El 80s, Minecraft. la Minecraft. RAE Sí, la RAE Wifi. era la Inquisición, ¿no? El wifi. No, sí. Ahorita ya existe wifi chido y No, o sea, padre, porque oh, sí. ya la RAE tiene que adaptarse también. pero es que vamos a jugar wifi en el Minecraft. O sea, vamos a jugar Fortnite. Y esa es la experiencia. Pero fíjate, esta excepción del lenguaje Lux, altera era- cosas como el título de las películas. ¿Lo ves, no? Eso, a todo gas. ¿Cuál es? Rápidos y Furiosos. The Fast and the Furious, a todo gas es en España. Yo digo que perdieron una gran oportunidad para ponerle veloces y feroces, pero está bien. Oh. Eso suena como la versión porno, pero no grave. Eso ya entró. Bueno, Ya lúcete, ya lúcete, ya. Sí. Saquen todo el folclore. bueno, no, pero ya, o sea, volviendo al tema, yo personalmente no tengo un problema con el lenguaje inclusivo. Yo digo que deberían utilizar la U porque pues la E modifica la composición de las palabras. Pero bueno, Perdón, es que te Eso yo lo dije, choteado. No vale. Todos. Todos. ¿Imaginas esta entrada? El de vine aquí a Comala a buscar a mi sadre, a mi padru. A Comol. ¡Es horrible! Pero bueno. mi pedre. Fifi la fan, no fue no fue fan. O sea, Juan Rulfo dice como de solo escribí 2 libros, me maté años escribiéndolos para que hagan estas mamadas. Que por ahorita hablamos de eso, pero termina, por favor. Pero vaya, o sea, yo no lo utilizo, Ayer murió mi sadre. pero el pedo que yo tengo, fundamental, bueno, o sea, esencial más bien, es utilizar masculinos aun cuando la mayoría es femenina. Eso es lo que a mí sí me causa un chingo de conflicto. O sea, que es un grupo de 5 mujeres, pero hay un hombre y es todos. Eso es con lo que yo tengo un pedo. Ahí sí debería ser pedo es todas, porque pues... ¿Eh? O sea, Ah. la palabra es estadística. Podría ser. Pero no tendrías ningún problema si fueran Todos. 5 mujeres, un hombre y dijeras todas. Exacto. Bueno, Son eso, 5 hombres, 5 eso, mujeres. Pero como le es dices. que eso es parte del lenguaje. conflictivo porque entonces igual el hombre sería la minoría y estuviera Todos, como... sí. Es la de- Siendo- a ver, alzan la mano hombres, mujeres. Ah, muy bien, todas. Sí. Yo soy hombre. Es el- Pero aquí somos 5 y 5, ¿no? ¿A los 6? Ah, demonios, todos. Somos 6 y 6. Entonces, ¿cómo Qué decir? recio. Por dos Así que hoy voy a ser mujer solo por the sake of argument. Hoy me identifico como mujer. Como ella. Estás Llevan asumiendo tres el veces. género de todas las personas. Acabo de asumir el género, tienes toda la razón. Sí, a Rama le cayó agua. Te cayó agua. Estaba Bueno. lloviendo, algo malo sucedió. ¿Con qué? Cuate no es neutral. Bueno, pero ahorita que sí es esto. Pero de- dude es neutral. ¿Qué te Güey es molesta? neutral. Ah, sí. Pero güeyes. existe Que te dudet. moleste es, Sí. es un síntoma de algo. Bueno, vaya, o sea, no es que me moleste tanto, Sí, no es. pero me causa conflicto. O sea, exacto, no es molestia de güey, me enojo, pero me causa conflicto. Es Con como, que te cause incomodidad. O sea, porque- es síntoma de algo. porque, o sea, que es reconocerte como algo, como una minoría que no está siendo considerada. por- Eso es lo que yo creo que es la virtud del lenguaje incluyente, que evidencia cosas. Si hay que usarlo, no es otra cosa, como el caso del Principito. ¿Vieron cómo famoso el Principito? Que ahora escribió en el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿cómo se pronuncia? La principal. Pero en lenguaje inclusivo. Buongiorno, principessa. Es Bueno, como de, voy a alterar una obra literaria universal porque te causó incomodidad de la forma en que las generas. Esa es la pregunta. también no va a tanto estar si sientes disponible Bueno, la pieza original, el- me imagino, ¿no? O sea, sí, claro. Pero Tú es que puedes- no tú la- vas a Aquí aquí es- ¿cuál quieres? El Principito para hombres, el Principito para el lengua incluyente, el Principito para ciegos, el Principito para sordomudos. Pero también lo que está Es que haciendo... no sé, porque se podría alterar como mucho. Perdón. O sea, no, sí se puede alterar, o sea, pero no lo está haciendo con fines artísticos, lo está haciendo con fines para seguir una narrativa porque algo le molesta. Se pueden deconstruir cosas, por ejemplo, tienes el caso de Crimen y Prejuicio y Zombies o Android de Karenina. sí. Esos- Sí. ajá, Orgullo y prejuicios. ¿No han visto esos? Orgullo y prejuicio también es muy bueno. No, pero Ese, es, sentimientos y monstruos marinos. sí. No, pero o sea, el problema aquí es cuando dices de cuando hay solamente un hombre en todo un grupo de mujeres y dicen todos, es porque aquí es de sientes que le están dando más valor al hombre y por eso todo. No, precisamente porque sea hombre.
Y cuando son más hombres, que se diga a todos. Pero sí, o sea, no estoy siendo incluyente, estoy consciente de eso y está mal. Pero déjale pregunto, ¿qué es lo que hace el hombre realmente? Ay, Bueno. me buguea, pero con O sea, porque hombres. esa de hecho, Voy a mira, meter la ñarada. no, ya tuvimos, los teléfonos, bueno, ya tuvimos esta pregunta de una manera muy diferente. O sea, supongo que no hay problema con decirlo de esta manera. Te puede gustar el pene, pero igual no te gustan los hombres. O sea, no, ¿verdad? Porque, o sea, te puede gustar más el pene, pero los hombres no. O sea, ¿esto en qué te convierte? O sea, no te pusieron esa atracción. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Es el pene? ¿O es el hombre? O sea, ¿qué es el hombre? Voy a hacer confesiones. Tú dime. Bueno, como saben, Yo nunca, en Tumblr nunca. también hay mucho porno. Y a mí sí me gusta ver cuando hay porno con penes, pero no es como que sea porque sea Esto ya llegó a los 2000, Esta parte no la pongas en la cosa que van a subir a Face. No, tú sigue con el porno, Si por quieres favor. tapa mi cara y modifica Es mi que, voz. o sea, bueno, digamos que yo tengo mis kinks, que no se los voy a decir. Yo jalo, mira, Y cuando veo publicaciones, o sea, pero es que yo no sé ustedes cómo perciban los kinks, pero los kinks son como algo como, bueno, en mis situaciones como a veces me gusta que sean como más, como fantasía. Mira, entiendo, Y o sea... Es que no sé cómo explicarlo porque nunca he hablado de esto en público, pero bueno, el punto es que, No, mira, o sea, si por ejemplo a mí me gusta, no sé, las tangas rojas, ¿no? O sea, puede que mi kink sean las tangas rojas y que me guste ver fotos de penes que tengan una tanga roja que los envuelva, ¿no? Pero sin embargo, que me guste eso no quiere decir que necesariamente sea porque me gusta que sea un hombre usando una tanga roja, sino que me gusta ver el pene con la tanga roja, ¿no? Bueno, es un Perdí el ejemplo, mi punto, kink pero no son bueno. las tangas rojas, o sea, no. ahorita que hablas de los kinks los kinks o en todo caso fetiches de internet es un fenómeno muy interesante porque son fenómenos bastante que se salen de la norma sexual. O sea, vamos a lo más básico, furries, desde los furries. Ay, Tenemos también fetiches de transformación, tenemos fetiches de futanari, que el futanari es algo muy interesante para hablar de sexo. Pony Wars. Tenemos Pony Wars, tenemos también lo que son fotomanipulaciones, tenemos miembros Yaoi. extras. El yaoi no, el yaoi es lo sí, es mismo. una sexualidad. También está Pero- la feminización, los Ajá. pañales. No, Bowser. pañales, ajá. ¿Y te atreves a hablarme de norma? Así, ¿de la norma? ¿Cuál es la norma? Sí, hay Bueno, es por que- eso sí también, o sea, por eso norma. hay La esposa, tantas no, cosas que de dices, psicología, ay, no ¿no? manches, no hay norma. el sueño de la esposa del pescador es el periodo. Ajá. Sí, o sea, el porno de tentáculos existe desde el periodo desde los 1800. Sí. O Gastaba sea, en tinta china en dibujar tentáculos. Sí. Pero ¿quién? por cierto, repito. Sick Fox. De repente ya se callan todos. Pero no es lo mismo una kink que un fetiche. Es que no es lo mismo que un fetiche con la parafilia, pero la línea está muy... O sea, se transgiversa mucho. O sea, no es muy fácil de defender porque... ¿Cómo vas a decir que la Golden Shower es un fetiche, pero decir que la coprofagia es una parafilia? Cuando son esencialmente lo mismo en cierta manera. Por eso te O pregunto, el de... O sea, creo que la o sea, diferencia ¿cómo puedo yo radica saber en- que se sale de la norma algo si no sé cuál es la norma? Bueno, creo que Argumentalo la con lo de diferencia radica en... O sea, esto es unrelated, pero creo que la diferencia entre, o sea, un fetiche y una parafilia radica en que el fetiche es como algo necesario para poder consumar el acto, o sea, para llegar al orgasmo. Mientras que el kink es algo únicamente que te jordinea, que ¿no? te, ajá, o sea, que te prende, vaya, o sea, que te da más placer, Ah, pero... que te prende, ya. Pero Chido. puedes prescindir de él. Interesante cómo yo... Ay, Sí, es la de... Oigan, se lo van a pasar muy bien los de CDI editando este video. No, Pero estamos hablando del lenguaje. no, sí, o sea, yo quería decir un punto desde que empezó el video. Es que esto se relaciona con lo que ellos decían de que hace el hombre. Ajá. Que si al hombre, Así que Es tu culpa. que si al hombre lo hace, o sea, estaban diciendo algo como que si al hombre lo hace el pene o que si al hombre No, es lo mismo que lo de la mujer, o sea... ¿te gusta el hombre? no precisamente, o sea, porque... Es que no es lo Es que que ¿qué es un yo hombre estaba ahí? diciendo con mi Es que no ejemplo. necesariamente. ¿Tú Bueno, sabes lo que es un futanari, no? O sea, el futanari. Bueno, tú Sí. sí. Quiero pensar. O sea, es el ejemplo más claro, es un ejemplo muy claro de, o sea, no necesariamente tiene que ver
o sea, el pene en un hombre, o sea, porque o sea, son hombres que tienen un buen pene, o sea, es un hermafroditismo, pero representado de manera ficticia. Pero en todo caso sí es un género bastante popular. Por así decirlo. O si no, también está como, por ejemplo, los dildos, o sea, hay dildos en forma de pene y tú puedes tener una relación mujer-mujer y a la verga el hombre y pues estás usando un dildo en forma de pene, ¿no? Y no necesariamente es porque te guste el hombre, sino porque te gusta la formita que da placer. Sí, es que eso es algo que una vez vi en Tumblr que decían como, tenemos que dejar de reducir a las personas a sus genitales. El género no viene de los órganos sexuales, Bueno, mucho menos la identidad. Y es a lo que veníamos cuando abriste tú esto, que decías que existe el sexo, que es biológico, que sí, que es uno o es otro. Y ya existe el género, que ya es como una construcción más... bueno, social, creo que eso sí. todo eso ya lo cubrimos medio hace unos 20 minutos atrás, tal vez Ajá, 30. por eso, pero es para relacionarlo. Sí. Es que sí. todo está Pero bueno, tu bien. punto desde el principio, Está ¿cuál aquí era? nada más por Ahorita, las deja que cosas se listas, despabe. no por la basura. Yo me las cobro, no se ve. ¿Dónde está Prisa? No como estamos. Acepta No, cheque. oye, cuidado que yo tengo abogados por si pones esa parte mía. Difamación. Difamación. A mí me vale madres, así que no hay pedo. Sí, no, Todos o sea, saben que soy no, degenerado. o sea, voy a cortar todo eso, pero puedo hacer un video de blooper si ¿Le vas a quieren. cortar qué, perdón? Exacto. Todo. Michelle no ha dicho nada, Sebas no ha dicho nada. Ah, es que yo te estaba esperando porque me mandaron en representación de Manfer Leiva, me dijo que yo dijera en su nombre. Sí, es en serio, aquí está el mensaje, se los leo, ¿no? En nombre de Manfer Leiva. El lenguaje inclusivo funciona igual que la personificación de los conceptos. El género es algo que no entre... Dice que no entremos, supongo que no entendemos. A eso se quería referir. Dice que no entremos y tratamos de arreglarlo mediante el uso de este lenguaje. Ah, entendemos. Supongo que dice entendemos, ¿no? Muchas gracias por tu participación. Ella lo verá. No será olvidado. Bueno, siguiendo con el tema de los penes. Tanga azul, ¿Qué tanga otro color de roja. sangre? Ay. Elige la tanga azul o la tanga roja. Tú decides, Neo. Tú decides. Siempre la roja, siempre la roja. No, de que yo, por ejemplo, tenía un comentario con lo de todos y todas, de cuándo es todos y cuándo es todas. De que, por ejemplo, supongo que eso ya va más por gramática, porque en francés igual era lo que siempre nos decían. O sea, lo utilizo como ejemplo, ¿no? De que podrían ser como 500 mujeres, pero si había un nombre, entonces ya decías como todos. Y no importaba. O sea, que por gramática la jerarquía la tenía el hombre. Entonces no sé si eso ya sea más como que algo social o tenga que ver con la estructura de nuestro lenguaje. Ok, no, bueno. ¿Y cuál sería la diferencia? Es que, ok, aquí tocamos dos puntos con esa última pregunta de el lenguaje cambia la cultura cambia el lenguaje, puede que sea un dualismo, pero a lo que yo quería decir es, llegar era de dónde viene todo este movimiento del lenguaje inclusivo. Pues exactamente, viene también de ese sentimiento de por qué si hay 20 mujeres y un hombre es todos. Es como de estás priorizando, dándole más valor al hombre. Entonces, todo este movimiento, estamos hablando de todo este movimiento sin haber utilizado el lenguaje inclusivo. Estamos siendo bastante inclusivos, estamos teniendo estas discusiones, estamos dándole derechos a todas las personas, estamos eliminando los racismos. Hay estadísticas que te dicen que todos estos sexismos, racismos, clasismos están disminuyendo en todo el mundo. Con un lenguaje que lleva 200 años más, o sea, con el todos, con todos, todas. Entonces, pues, ¿de dónde vendría entonces todo este movimiento? ¿Cuál es la necesidad en verdad si el punto es poder ser más inclusivos? ¿Cuál es el punto del lenguaje inclusivo entonces? El problema de ese argumento es que es un argumento con sentido. Pero es lo que decir, bueno, ¿para qué queremos cambiar las circunstancias sociales de las personas que hasta ahorita hemos vivido? Que haya lo que haya siempre, ¿no? Que haya pederastia, total. Pues aquí estamos. O sea, yo creo Seguimos que vivos. el lenguaje inclusivo es lo de menos en este caso. He tenido La verdad es diarreas yo más creo que el sólidas que tu lenguaje inclusivo en argumento. este caso específico de los géneros de hombres y mujeres viene directamente del hecho de que las mujeres se han sentido denigradas por mucho tiempo, porque en general el machismo siempre ha dominado sobre el feminismo en este caso. Entonces, de verdad es lo de menos que digas todos cuando hay un hombre y 500 mujeres, porque pues eso en realidad no le afecta a nadie. O sea, de verdad, yo no dejo de ser mujer porque me digan todos estando con 500 mujeres y un hombre. Sí, No como dejo que de ser es- mujer. como que son unas Pero palabras no yo acciones. creo que esto está surgiendo, o sea, las mujeres están, porque las mujeres realmente son las que empezaron esta cosa, las mujeres están reclamando eso del lenguaje inclusivo
por el hecho de que existe el machismo. O sea, ellas realmente no buscan como tal un lenguaje inclusivo por ser inclusivo y punto, sino igualdad con el trato, más que eso. Entonces la duda es de dónde viene este lenguaje inclusivo. ¿Viene para hacer un cambio radical en todo, en la construcción que hemos tenido? Pues quizás ¿Por qué no? muy radical, pero sí dar un paso más. Sí. Y que es, bueno, hemos podido hacer bastante solamente diciendo todos, todas. Creo que ahorita el cambiar eso es lo de menos, o sea, haría un cambio mínimo en realidad, cuando en realidad hay otras cosas que podemos estar cambiando, de la perspectiva de inclusión, que no tiene que ver forzosamente con el lenguaje, o el de que en el Estado de México están matando muchas mujeres. Creo que eso es un poco más importante que el estar diciendo todo. Pero eso sigue siendo evidencia de una cultura que pone a la mujer por debajo del hombre. Y esa cultura que pone al hombre por encima de la mujer se llama Ecatepec. También tiene Ecatepec, sí. También está relacionado con cómo vemos el mundo y cómo lo construimos. La otra cosa de la que no hemos hablado es un artículo de una persona que dice que el lenguaje altera tu forma de ver el mundo y que entonces en cuanto tú cambias tu forma de hablar, también cambias tu forma de percibir las cosas. Y este intento del lenguaje incluyente solo es un intento por cambiar el mundo heteropatriarcal o opresor. Sí, exacto. Solo es eso. Que te lo tomes en serio y lo cambies es una pregunta distinta a que aceptes su existencia. Que pues, yo acepto la existencia del chino, pero no hablo chino. Simplemente porque reconozco que existe una forma distinta de ver el mundo y ya. Entonces, bueno, también eso es lo de Steven Pinker, que colaboró con Chomsky allá y es lo de te dice del lenguaje, de cómo el lenguaje cambia tu mente, y él pone en duda en verdad si es el lenguaje cambia tu mente de esa forma. Entonces, la duda es es que no, es muy difícil de saber. Oye, pero también todos manejamos un lenguaje relativamente similar. O sea, convertimos una... Sí, sujeto y... No, pero lo que refiero, todos aquí en estas mesas, o sea, convertimos al menos una cierta aceptación de las ideas de que estamos debatiendo. ¿No crees que sería buena idea traer a un tochero acá? Mira, el problema de eso es que no quiero escuchar en cada coma. ¿Qué pasó? No, pero él es un tochero bueno. Hola. En lugar de... Ahí está el problema. Ese es el problema. Sí, exactamente. Estás asumiendo que un tochero no puede tener las mismas ideas de nosotros. ¿Estás asumiendo que los tocheros son o sea, estúpidos? los golpes y le estás generalizando sus neuronas. Miren, es que Podrán ser tontos, pero también son estúpidos. A ver, es que véanlo así. Que muchos toques en la Imaginen cabeza. que quieren así de que le dicen, vamos a apostar tanto dinero. Te voy a dar una caja de 99 canicas rojas y una canica azul. Vamos a apostar 100 pesos. Vas a sacar una canica. Tienes que adivinar de qué color va a sacar la canica. Así, en serio. Dirían, yo apuesto que voy a sacar el azul, que es el 1%. Obviamente dirían la roja. Ajá. Evidentemente dirían lo mejor. O sea, lo mejor. En el caso ejemplo, no sé, cuando empezaron lo de la situación de que no discriminen a las personas con tatuajes, que tengan todas las tatuajes en la cara completamente. O sea, como lo del Mijis, que ganó lo del Mijis, la dictaduría en un estado, que parecía criminal. Es que bueno, o sea, simplemente abro Google, no sé cómo quieran llamarlo. Digamos Google porque no somos españoles castellanos. Google. El buscador de imágenes. El Google. Y pongo literalmente, no sé, o sea, criminales en México. Y por Dios, Aparece el ¿cuántas Mijis en imágenes me primera. van a...? ¿Qué? Aparece el Mijis en la primera imagen. Ajá, o sea, ¿cuántas imágenes de hombres parecidos a él no me salen? O un mismo ejemplo, o sea, pónganse que están caminando en la calle. Ya salieron del cine o donde quieran, es un poco de noche. Ven a 3 personas, o sea, vienen acompañados de una persona que por ustedes tienen que cuidar, ya sea una persona importante para ustedes. Ven en varias calles que tienen que pasar por una de ellas. En una van a ver a una señora con un niño, en otra van a ver a un joven y en otra van a ver a esa persona con tatuajes o con ese estilo camisas de la América y todo. Evidentemente vas a irte al lugar donde está la madre con la niña. ¿Por qué? Porque es más seguro. Son apuestas que dices, ok, pero eso es clasista. Está bien, va a ser clasista, pero me va a servir. Pero es que ahora, espera, Es todo el problema eso. es que creo que tu modelo de las canicas no es como que tan certero. Bueno, un modelo jamás va a ser certero, pero, o sea, tú lo dices como si todas las canicas fueran azules y una roja, y tú estuvieras seguro que todas las canicas azules van a ser una roja. Pero ¿qué tal si la persona te dice que todas las canicas son azules y hay una roja, pero en realidad en la bolsa hay
cosas diferentes, ¿no? Que solo azules y rojas. Pero tú vas a decir tu estadística y vas a decir que escoges el azul solo porque otra persona te dijo, porque un estereotipo te lo dijo, ¿no? Pero tú en realidad no ves lo que hay dentro de la bolsa. Pero también, por eso un menciono ejemplo. los tocheros, o sea, por eso lo abrí, porque empíricamente nosotros tomamos el ejemplo de lo que conocemos y lo que pensamos que es de tal manera. O sea, nosotros vamos a pensar que los tocheros todos son tontos. Pueden Vamos ser a pensar de esa agradables, manera. eso no estamos juzgando. A ver, No les gusta el arte. Verde, es que, o sea, me interpreten el ejemplo. Todos vamos a pensar, pero no tenemos Bueno, sí, no, sí, es verdad, sí, es sí, que sí, sí. no tenemos un término exacto así de artículos o de lenguaje para referirnos a los tocheros. Pero para los hombres y las mujeres sí. Partimos del principio de generalización empírica o de lo que ya nos habían dicho antes, y por eso es que el lenguaje está creando nuestra visión del mundo. Ajá. Si digamos que si tuviéramos un cierto término para referirnos a los tocheros de tal manera, entonces yo voy a asociar este término con la manera en la que yo veo los tocheros. Ahí está el problema. Bueno, no, es que, pero bueno, Sí, velo en lo, ¿estás sí, de no, o acuerdo? sea, pero velo de hombres y mujeres, o sea, velo Sí, ya sí, sí, en o sea, te cuestiones de entiendo. artículos y género. Ajá. Entonces yo voy a construir mi manera de ver el mundo conforme yo estoy viendo cómo son las mujeres y cómo son los hombres. Voy a crear esta división a partir de la generalización que creo, y ese es un problema. Sí, o sea, de hecho, si se fijan, los asaltantes lo que hacen últimamente para asaltar personas es que los enganchan o con niños o con mujeres. O sea, ellos como dan por hecho que uno cuando ve a una mujer o un niño solo en la calle, pues son inofensivos e inocentes, pues dicen, pues te vamos a agarrar a ti como de cebo. conejillo de indias, como de cebo, exactamente, para que no se sientan inseguros, y ya después de eso llegan como toda la banda y te asaltan y te secuestran y te llevan a quién sabe dónde. Y esa banda, Fíjate si que los esa es mi hubieras evidencia visto, no te para hubieras acercado enseñarle ahí. a alguien que todos debemos ser feministas. Ese es mi ejemplo. Porque si tú vas caminando por la calle, es de noche, y tienes la opción de irte donde está una mujer y tienes la opción de irte donde está un hombre, todos serían con la mujer. Me voy por el medio. Porque esa es evidencia de que el mundo está mal. Me voy Es evidencia volando. de que hay algo en nuestras formas de comprender el mundo que te sientes inseguro con los hombres. Y eso de un hombre, imagínate de una mujer, ¿no? Entonces, vaya, sí es una evidencia muy clara esto de la distinción de género. Y yo sí diría que al menos la pretensión de cambiar el idioma, al menos daría conciencia de que hay algo mal. Al menos, ¿no? Y No sé- al menos, no sé- y al menos, no sé si hay que tomárnosla y al tan menos en darse serio, cuenta pero de sí. eso es el discutirlo y es el de desarrollar nuevas políticas públicas para tratar de integrarlos. Tal vez el lenguaje es una... Realmente el lenguaje es más como un contrato entre todos que lo empezamos a usar y mientras más lo usan se vuelve el dominante. Oh, bueno. Sigue. Pero el haber podido tener esta discusión y el utilizando el todos todavía es como de bastante un gran progreso, yo digo, al menos. O sea, lo que es el término en español no sé, pero o sea, no me acuerdo, es el awareness de lo que está pasando, estar la Concienciar. conciencia, gracias. O sea, de que esto está pasando, de que es esta situación. Mira, si en 5 o 10 años seguimos utilizando todo, si realmente el movimiento no cambió el lenguaje, pero sí esta conciencia del género, sí hizo algo, o sea, sí hizo algo importante. Y es lo que importa, o sea, yo digo, o sea, es como de el problema no es seguir una corriente o quedarse en una o cambiar radicalmente todo, sino el problema es no discutir las cosas, no darse cuenta de las cosas, sino ponerlas en cuestionamiento. No es como lo que acaba Foucault, el libro, el de Historia de la Sexualidad. No es ningún problema seguir la discursividad, o sea, los discursos de poder. El problema es no cuestionarlos. Entonces podemos no utilizar el todos, el que diga todes, pero al menos lo estamos cuestionando. Entonces sí tuvo éxito, yo digo, el lenguaje inclusivo, el habernos cuestionado todo. Me gusta pensar que sí, pero las evidencias me demuestran lo contrario. ¿Qué evidencias? El mundo cambia. ¿Cómo qué? El mundo empeora. De hecho, hay más feminicidios. Bueno, no sé si hay más, o solamente nos enteramos más. Aquí es donde yo entro. El Twitter entra. No, el worldprogress.org, o sea, que da básicamente estudios y todo eso, nos demuestra, también Steven Pinker, que es un gran el Enlightenment Now, te dan todas las estadísticas, te dan todos los datos, te dan todas las encuestas de que en verdad dice las guerras han disminuido, realmente ya no hay guerras, hay conflictos de estado, es distinto. Feminicidios han disminuido porque, bueno, eso ya también es estadísticas regionales. También el racismo en general ha reducido, la pobreza ha reducido. Podemos afirmar de que no es suficiente, Bueno, nunca pero va a ser en suficiente hasta que sea menor 100%, tasa. pero
creo que en verdad estamos haciendo un gran progreso. No lo sé. Yo soy un escéptico de la civilización. No creo que hayan cambiado mucho las cosas. Porque en efecto, ya no hay tantas guerras. Pero antes morían 1000 en batalla. Ahora mueren 1000 con... Una bomba. Ya está. Entonces, pues, progreso, no sé. Yo creo que nada más le hemos cambiado el nombre a las cosas. Y ya no ejecutamos a una mujer públicamente, ¿no? Porque antes era así legal matar a una mujer por adultera. Ahora la descortezamos y la metemos en una maleta. Progreso. Yo no sé si sean más o menos. Yo no sé. El punto es que siguen ocurriendo de formas incorrectas. No, y la verdad, con el punto es de... Con que suceda un % de las veces es demasiado. Exacto. Con que suceda 0.3% de las veces es demasiado. Nunca va a ser... El 0.3% de hoy, al 0.3% Sí, de 200 sí. años. No, pero es que nunca va a ser suficiente hasta que sea completo. Sí, lo entiendo. Sí, decías. Es que cuando dijiste lo de las guerras se cambiaron. Ryszard Kapuscinski, conocido como el periodista original del siglo XX, él cuando habla acerca de las guerras que hubo, por el agua, en la parte de todo lo que es la parte de la India para abajo, en una parte de un desierto, por ahí, dice una cosa bastante curiosa que dice es que antes aquí las guerras eran más humanas. Porque en este mundo se mataban por el agua, por algo para sobrevivir. Sus guerras eran por el motivo de supervivencia. No como en el occidente, que las guerras son por cuestiones de honor y de ambición. O sea, el fragmento en donde lo saca se vuelve bastante interesante. Es lo que plantea. Eso también sucede bastante en todo el mundo. También lo plantea Jean-Paul Sartre. ¿Por qué pelear una guerra vacía? ¿Por qué pelear por algo que en verdad no existe? O sea, ¿por qué pelear por esas cosas? El honor, tu patria, algo que en verdad no existe. O sea, es pura bullshit todo esto de por lo que estás peleando. O sea, estás peleando por algo vacío, por nada. Es que ahí no puede estar vacío. O sea, cuando tú le llenas de contenido, cuando tú vas a la guerra por algo, eso ya no está vacío. Porque puede ser la guerra por ti, ¿no? Lo hago por mí. Tú también eres una idea vacía. O sea, de la idea de Jesús a la idea de honor, no solamente es metafísico. Perdona, me quedo esta tarde. No sé. Entonces, de alguna forma, el atribuirle significado a las cosas sí les da contenido. Entonces tú puedes ir a pelear por un popote. Y lo que le da significado al popote es que fuiste a pelear por eso, ¿no? Ajá. Bueno, yo estoy pensando en hacer lo que me dijo de que lo editen los archivos del CDI. ¿Cuál? Que no la vidas vacía. Creo que te lo editan. Perdón, es que estaba bien. No, está bien. O sea, No, es que el tema te lo manejas en una guerra bastante humana cuando haces la descripción.